Mire, le he puesto este mensaje en esta mañana: debajo de mi tienda. Algunos se preguntarán, ¿por qué ese título? Qué extraño. Yo quiero introducirte rápidamente al libro de Josué, de donde Dios me habló para darle este mensaje o este título a esta enseñanza: debajo de mi tienda. El libro de Josué, capítulo 6 y verso 18 dice: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da honor y alabanzas al Señor Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho. El pueblo de Israel estaba o acababa de perder una batalla muy fácil. Por favor, pedimos silencio, respeto a la palabra, respeto a los que están acá. El pueblo de Israel acababa de perder una batalla muy fácil. Los estrategas de Israel le dijeron a Josué: no hace falta que lleves a todo el pueblo, no es necesario. Jai es una ciudad pequeña, es una ciudad débil. Jai no necesita que nosotros nos esforcemos tanto. Con unos cuantos hombres vamos a ganar. Pero la Biblia dice que murieron 36 hombres. Israel fue humillado, avergonzado y salió huyendo, cosa que no estaba acostumbrado Israel a retroceder y a salir de esa forma de una batalla. Y todo se da porque cuando Josué empieza a orarle a Dios, que qué fue lo que pasó, por qué Dios los abandonó, por qué Dios había dado la espalda en aquella batalla que ellos consideraban tan sencilla. Era el segundo pueblo de 31 que iban a conquistar y todo se complicó en esta ocasión. Entonces Dios, escuche bien, habla aquí con Josué y le dice: Josué, yo quiero que vayas y confrontes a Acán, a este personaje, que por cierto era un levita, era de la tribu de Leví. Y dice: hijo mío, da honor y alabanzas al Señor Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho. Esta es una palabra clave en esta enseñanza hoy. No me lo ocultes. Y Acán le contestó: en verdad confieso que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esto es lo que hice: entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto de 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. ¿Qué dijo él? Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas y las he enterrado. Mira el título de la prédica: debajo de mi tienda. Muy bien, escuche bien. Ellos venían de ver las murallas caer, murallas que humanamente nadie había podido derribar en años, que eran las murallas de Jericó. Ellos venían de ver esas murallas derribarse. La única batalla de Israel que perdió antes de entrar a la tierra prometida fue esta batalla, porque su peor problema no estaba en sus enemigos, su peor problema estaba dentro del mismo pueblo. Hay muchas cosas que nosotros no conquistamos, no porque nuestro enemigo no quiera ceder, no porque nosotros no podamos tomar promesas nuestras, sino porque hay cosas en nuestra vida que están ocultas debajo de nuestra tienda y que nos imposibilitan ver el resultado de lo que Dios quiere hacer. Esta batalla mostró lo importante que es el respaldo de Dios. No es cuán débil es tu enemigo, no es cuán fácil parece algo en conquistar, sino si Dios está contigo o no está contigo. Ahí está la diferencia. Esos 3 enemigos que tenía Israel, entre muchos, escuche bien, Dios ya les había dado el título de propiedad de una tierra que se llamaba tierra prometida. Dios les había dicho: ustedes van a entrar en la tierra que fluye la leche y la miel. Eso es como que Dios les entregase un título de propiedad para conquistar aquella gran tierra. Pero hoy quiero enseñarte que el pecado trae consecuencias. Y estos son los mensajes que en muchas iglesias no se predican porque la gente se va. Porque a la gente le gusta mantener ciertas cosas debajo de la tienda. Pero yo tengo una responsabilidad. Dios me despertó a las 3 de la mañana, a pesar de haberme acostado muy cansado. Cuando me di cuenta, mi esposa venía de orar también, de estar con el equipo de intercesión. Y ahí nos vimos en la mañana. Le digo: hola mi amor, buenos días. Ella venía de orar y yo de estar en la presencia de Dios, escuchando a Dios.
donde el Señor me dice: yo tengo grandes planes para la iglesia, tengo grandes planes para las familias, tengo grandes planes para cada persona, pero necesito que entiendan que hay algo que está echándoles a perder sus conquistas. Y yo quiero decirte que todo pecado tiene consecuencias, dice la Biblia, aquí se lo van a poner. Pues la paga del pecado es pero el regalo de Dios es dar vida eterna. ¿Qué es? Dar vida eterna, Jesús, Señor nuestro. El pecado es como un virus contagioso. Bueno, usted y yo tenemos la experiencia de lo que es una pandemia. Yo considero al pecado letal para el hombre, letal para la iglesia, letal para la sociedad. Y Dios también lo considera así. Ahora, un mensaje de estos no es para que uno se vaya diciendo: ay, yo he fallado a Dios. No, es para que uno pueda confesar, apartarse y tomar decisiones con relación a aquello que uno sabe que no está haciendo bien con Dios. Para eso es. Dios, escuche bien, en el libro de Corintios le habla a la iglesia de Corintios de 10 cosas que están mal. 10 cosas que están mal, pero para cada cosa que estaba mal había una palabra para solucionarla. Este es el mensaje que la iglesia necesita. Nosotros no necesitamos, escúcheme bien, sino que nos enseñen la palabra como un espejo para saber cuáles son las áreas que debemos mejorar, como familia, como esposos, como hijos, como padres, como ciudadanos, como empresarios. La iglesia es el lugar donde las personas nos educamos con relación a la vida y la conducta que Dios quiere que nosotros tengamos. Escuche bien, Adán y Eva, cuando fallaron, escuche bien, dice la Biblia que entró la muerte. Ahora usted dirá: pastor, no se murieron físicamente, pero se cortó la relación con Dios. Esa plenitud que existía entre Adán y Dios se rompió cuando el pecado entró. Y esto es lo que yo creo que inhibe la manifestación de Dios en cualquier lugar. Si no está la presencia de Dios por causa de cosas que tengamos debajo de nuestra tienda, la presencia de Dios, por más que quiera operar en milagros, por más que quiera sanar, restaurar, bendecir a las personas, hay algo que inhibe la presencia de Dios, la comunión con Dios, y ese es el pecado. Mire lo que dice aquí en Josué capítulo 7 y verso 10. El Señor le habla a Josué cuando Josué está orando. Los ancianos se rasgaron los vestidos, echaron ceniza en modo de humillación. Escuche bien. Y el Señor le contesta a Josué su oración y le dice: ¿qué le dice? Levántate. ¿Qué haces ahí? Porque estaba postrado. ¿Qué haces ahí en el suelo? Los israelitas Aquí hay una pregunta que yo quiero hacerle a todos los que estudian la Biblia. ¿Por qué Dios dice Israel ha pecado si solo Acán había pecado? No debería haber dicho Dios ahí: Acán ha pecado, pero Dios habla de que todo el pueblo había pecado. Mira lo peligroso que es el pecado, que el pecado cometido en una casa por un hombre podría alcanzar dañar a toda la generación. Mira el pecado de una iglesia que a veces, cuando uno no se da cuenta de las cosas que está haciendo mal y lo tolera y aprende a vivir con eso y se hace amigo de eso, no se da cuenta que puede estar afectando a todos los que están esforzándose por tener una vida correcta con Dios. Dice la Biblia que ¿por cuántos? Por uno entró la muerte. Solo falló Adán y después de allí todos fallamos con Adán. Pero la Biblia dice: pero en uno, Cristo, entró la vida. Dele gloria a Dios porque tenemos esperanza. Adán se equivocó, Adán falló, pero en Cristo nosotros tenemos redención, perdón y justificación de todo lo que se hizo incorrecto. Qué hermoso. Esta es la iglesia, el lugar donde lo incorrecto se puede convertir en algo correcto por la misericordia de Dios. Un padre que adultera no se da cuenta de las grandes consecuencias que le va a traer a toda la familia, aunque solo él esté pecando. A veces los que han pasado por la experiencia de tener a alguien en la casa, sobre todo las figuras paternales, mamá o papá, que ingieren, por ejemplo, alcohol, uno sabe que los hijos muchas veces tuvieron que ir a buscar a su papá a la cantina a sacarlo, porque aunque el papá está pecando, los hijos están recibiendo las consecuencias.
No sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. El pecado no es algo que uno pueda familiarizarse, sino es algo que uno tiene que aprender que todos los días, ¿cuándo? Todos los días debemos vivir arrepentidos. Todos los días, porque todos los días fallamos. Esta es una iglesia de gente que falla, gente imperfecta, de gente en reparación, gente en construcción, gente que está venciendo gigantes, pero no podemos obviar que todos los días necesitamos ir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, gracias por esa sangre que hoy me limpia como me limpió ayer. Y si mañana fallas, también te limpiará mañana, también te levantará mañana, también te justificará mañana. Eso es lo hermoso de vivir esta vida con Dios, que la Biblia dice: dichoso el hombre. ¿Cómo? Dichoso el hombre, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de pecado. Tú no viniste aquí hoy para que Dios te culpe de pecado. Dios te trajo aquí para que escuches cómo manejar el pecado. Y le dice: levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Los israelitas han pecado, o sea, por culpa de Acán pecaron todos. Y han roto la alianza que yo les hice con ellos. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas. ¿Qué hicieron? Las robaron sabiendo que hacían mal y las han escondido entre sus pertenencias. ¿A dónde estaban escondidas? Debajo de la tienda. Por eso los israelitas, dice Dios, es que aquí lo importante es quién es el que lo dice. Dice Dios: no podrán hacer frente a sus enemigos y van a tener que huir de ellos. Hay muchas personas que quieren vencer gigantes, pero no entienden que antes de vencer gigantes, primero tienen que vencerse a sí mismos. Porque yo hoy vengo a decirle que el peor enemigo que usted tiene no es el enemigo, no es el diablo, como le dicen. Ese es su nombre, diablo, Satanás. El peor enemigo que la iglesia tiene y que usted y yo tenemos no es el mundo. El peor enemigo que usted y yo tenemos es usted mismo. Ese enemigo que usted y yo tenemos vive dentro de su carne. Duerme con usted todos los días, se levanta con usted todos los días. Todos los días. Tienen pensamientos que quisiéramos erradicar, que quisiéramos vencer. Ese enemigo todos los días quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios, pero el espíritu que está en usted quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí está nuestra batalla todos los días. Todos los días tenemos batallas, porque nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Escuche bien, el pecado tiene el poder de afectar a otros, aunque no queramos, pero nuestros errores van a repercutir en quienes amamos, en quienes nos rodean, en quienes están a nuestro lado. Escúcheme bien. Pablo dijo, Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, que tenía, un día podemos predicar de los 10 pecados, de las 10 cosas que los corintios hacían. Aunque usted los vea muy espirituales, esos corintios tenían sus problemas también. 10 cosas tenían. Y Pablo les dice así, ¿no sabéis que un poco de... ¿Qué hace? Por aquí está Sebas. ¿Dónde está Sebas? Bueno, usted que trabaja con pan, apenas un poquito de levadura, toca la masa, se disparó el asunto, ¿verdad? El pecado tiene ese poder. Algo que parece insignificante se puede convertir en algo trágico. Y Dios me despertó en la mañana para hablarme de David, para recordarme cosas de Sansón. Dios me decía: ese David estaba listo para matar gigantes, sabía enfrentar osos, sabía enfrentar leones. Ese David sabía enfrentar enemigos, ejércitos, pero nunca supo cómo enfrentar cosas que tenía debajo de su tienda. ¿Alguien está conmigo? David no se dio cuenta que una de las cosas más débiles que el hombre tiene es la vista. Dice la Biblia que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. A David se le olvidó que él tenía un enemigo más grande que Goliat. A David se le olvidó que él tenía un enemigo más grande que el oso. Y ¿sabes qué? El año donde los reyes salían a pelear, David se quedó cómodamente en su casa. David se quedó dormido. Él debía haber estado peleando las batallas que Dios le había pedido que peleara, pero David se quedó esperando que otros pelearan sus batallas. Y eso es un problema cuando alguien entiende que tus batallas solo tú las puedes pelear. No puedes entregarle eso al ministerio de intercesión de la iglesia. Denle un aplauso a Dios si usted quiere.
Escuche, David dice que peleen otros por mí, pero a él le tocaba ir a pelear esa batalla. A David le tocaba ir a enfrentar otros nuevos enemigos, pero se quedó en el palacio y se le olvidó que se quedó con su peor enemigo. David se quedó consigo mismo, se quedó solo, no estaba ni su esposa ahí. Siempre he pensado, ¿dónde estaría Mical? Probablemente estaba en el salón de belleza, haciéndose el cabello, las uñas. Pero David se quedó solo y se quedó con su propio enemigo, que era su propia carne, su propia manera de pensar. Y dice que asomándose por el balcón vio, ¿qué dice? Vio a una mujer bañándose desnuda y dice que la codició, la deseó. Y allí está el pecado, con el mismo pecado que cayó Eva cuando vio la manzana o la pera, no sabemos qué fruta era, la piña, el aguacate. Lo que la Biblia dice es que era un árbol que Dios le había pedido que no tomara, y ella lo vio rico, lo vio codiciable. A David se le olvidó que nosotros todos los días tenemos que vencer ese gigante. Y dice que viendo a aquella mujer la deseó y dice, no, esta tiene que ser para mí. Y usted sabe todo lo que ocurrió después de que David cometió aquel grande pecado delante de Dios. David mató, ¿qué hizo? Asesinó a uno de sus fieles soldados, a uno de los hombres que estaba dispuesto a dar la vida por él. Es más, estaba peleando la batalla que a él le tocaba pelear. Y yo he conocido gente aquí que se desarrolló en medio de la oración, se desarrolló en medio de las madrugadas y no volvieron aquí a pelear sus propias batallas. Y el día que Dios los bendijo, el día que Dios los prosperó, el día que Dios les respondió el sueño que tenían en el corazón, se les olvidó que todavía hay batallas por pelear. Que el pastor no puede pelear todas tus batallas. Que tu esposo no puede pelear tus batallas. Porque hay cosas que te toca a ti vencer, hay cosas que me toca a mí vencer, hay cosas que nosotros tenemos que ser responsables, que tenemos que enfrentar todos los días. Y el Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba y me decía, hay muchos que están durmiendo como estaba David. David estaba placenteramente dormido. ¿Sabes por qué? Porque la bendición a veces trae un placer, trae una estabilidad y trae un conformismo tremendo. Y Dios me decía, pareciera que a algunos les hace falta que les falte algo para venir a orar. Hay algunos que necesitarían, y no es que Dios haga eso, pero hay algunos que necesitarían una crisis para venir a orar. Pero como no hay crisis, como están en bendición, como todo está bien y Dios los está bendiciendo y Dios los está bendiciendo, entonces se les olvidó que todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios. Si le va a dar un aplauso a Dios, denle un aplauso, por favor. Una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerado entre los creyentes puede afectar toda una generación. ¿Cómo sabe uno que hay iglesias que se han destruido por el chisme? Algo tan sencillo, pero el chisme es como un virus que se contagia entre la gente. Por eso Dios nos ha hablado tanto de erradicar las conductas de las personas que les gusta hablar de las cosas que no sabe, de las cosas que no puede juzgar, porque el único que puede juzgar se llama el Padre que está sentado en el trono. Pero el chisme, la murmuración destruyen el cuerpo. ¿Qué destruyen? Y eso es pecado que destruye, que se va propagando entre la gente. Por eso usted nunca debería atender a las personas que le dicen que le traen algo para orar. No deberías de prestarle atención a esas personas que vienen a decirte cosas con una doble intención para hacerle daño al cuerpo. Hace unos días me llamó alguien que estuvo con nosotros, a quien yo honré mucho, con quien trabajé, y me dice: estoy preocupado porque alguien que tienes a la par tuya, mire, se supone que es madura, se supone que es una persona con ministerio, se supone que es una persona como yo, un llamado. Me dice: pastor, es que esa persona me dijo A, B o C de usted. Y yo le dije: bueno, ¿quién es la persona? Es que ella me dijo que no te puedo decir. Y le digo yo: usted y yo estamos perdiendo el tiempo porque usted está tapando a la chismosa o al chismoso, y Dios no me va a revelar lo que usted me puede decir. Y en vez de llamarme para generarme un problema,
la dejé, como dicen, ubicada, y le dije: mire, mientras hayan personas que atiendan el chisme, la murmuración, la iglesia seguirá viéndose afectada. Porque si una persona está diciendo una verdad de ti, te la puede decir en la cara, no tiene ningún problema. ¿Por qué tiene que usar intermediarios? ¿Acaso Dios, cuando te va a bendecir, te manda intermediarios para darte la respuesta? Dios no te da respuestas personalmente. ¿Por qué cuando hay algo que está incorrecto no lo confrontamos nosotros? Vamos a darle un aplauso a Dios. Así tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que ser verdadera. Diga conmigo, la iglesia tiene que ser verdadera. La aceptación y la tolerancia del pecado es peor que el pecado. Si el pecado es malo, es peor aprender a vivir con eso en el corazón. A David le pasó. No dice la Biblia que David pecó. ¿Sabes cuántos meses pasaron? Meses. Pasaron meses. Vio crecer el vientre de esa mujer con la que había fallado, con la que había matado, había premeditado el homicidio de uno de sus mejores soldados. Fiel, leal. Le decía: no, si el pueblo está peleando por ti, mi rey, yo no puedo tener una noche con mi esposa, yo voy a dormir. Y dormía en la puerta de la piña. ¿Qué tipo de hombre tenía David? Leal, fiel. Y cuando David falló, pasó 9 meses, 11 meses, mucho tiempo con el pecado de ahí debajo de la tienda. Y pensó que a Dios se le iba a olvidar, que Dios no escudriña los corazones, que Dios todo lo puede ver. Y usted sabe que Dios lo confrontó, Dios mandó el profeta. Pero recuerde que cuando Dios habla una palabra de estas, nunca es para destruir, es para edificar. Y Dios le recordó a David su llamado, y Dios le recordó que él era un hombre conforme a su corazón. Y dice la Biblia en el Salmo que David se arrepintió, que David confesó, se apartó y alcanzó misericordia. Escuche bien, el evangelio no es solo buenas noticias para los que no conocen del Señor. El evangelio es buenas noticias para nosotros. Porque hay algunos que están serios y dicen: qué embarcada haber venido a hacer culto hoy. Y haber sabido, me hubiera ido a visitar a la suegra. Qué embarcada venir hoy. No. El evangelio son buenas noticias para los que no conocen del Señor, como para nosotros que conocemos del Señor. En el libro de Corintios usted encuentra soluciones para cada problema. Un día lo vamos a estudiar. Esto debería afectar nuestras vidas, porque la Biblia dice: no hay condenación para los que están en... Ay, qué suavecito. No hay condenación para los que están en Cristo. David mató a Urías. David mató a Urías. ¿Y qué, pastor? Dios lo perdonó. Sí, pero tuvo que lidiar con las consecuencias. ¿Alguien me está escuchando? Porque la paga del pecado es un resultado. Todo lo malo que hago traerá un resultado. Todo lo bueno que hago traerá un resultado. Escuchen esto. David mató a Urías y Dios le dijo: nunca se apartará de tu casa, David, la espada. ¿Cuándo? Y lo primero que David perdió fue a su propio bebé. Cuando aquella mujer con la que había estado había quedado embarazada, Dios le dijo: y la primera consecuencia es que ese niño no vivirá. Y el primer bebé que David iba a tener murió. ¿Alguien está conmigo? Escuche bien. Tiempo después, su hija Tamar, una doncella, princesa hermosa, fue violada por uno de sus propios hermanos. Más tarde, Joab, jefe del ejército de David, mató a Absalón, porque Dios había dicho: la espada no se va a apartar de tu casa, David. Y uno de sus mejores hombres mató a su propio hijo, porque él sembró muerte y recogería muerte. No, si el pecado no se le puede chinear, hijo. Si le va a dar un aplauso a Dios, déle un aplauso a Dios. Pero el pecado no es algo con lo que uno pueda. Escúcheme. Finalmente, incluso después de muerto David, o sea que si David hubiera visto eso, se vuelve a morir. Después de muerto David, escúcheme, la espada hizo víctima de uno de su familia llamado Adonías. Al pretender maliciosamente tomar el reino de Salomón, también murió. O sea, el pecado no es algo con lo que uno deba acostumbrarse a chinear, a consentir. Ahí está. ¿Debajo de dónde?
Casi no escucho. ¿Debajo de dónde? Ahora le voy a decir por qué muchas veces pecamos. Porque el enemigo lo hace aparecer como algo atractivo. Porque como el enemigo sabe que el hombre, por ejemplo, el sexo masculino, nosotros sucumbimos por la vista. Y Eva también sucumbió por la vista. Fuimos diseñados para que lo que vemos afecte lo que creemos, lo que vemos y lo que sentimos. ¿Alguien está conmigo? Entonces el enemigo explota eso. Y dice que cuando este hombre, a cambio ese manto babilónico, cuando ese hombre, a cambio ese lingote de oro de medio kilo. ¿Usted sabe lo que es medio kilo de oro? Puro. Usted sabe lo que era ese montón de monedas de plata. Usted vio la cantidad. Él lo vio eso buenísimo y dice: eso está bueno, pastora Aliana, eso dice está bueno. Cuando el hombre ve a la mujer ajena en el trabajo, el hombre que está casado ve a la mujer buena, los compañeros dicen: está buena, está buena. No, aquí no pasa, pero yo trabajé en el mundo y yo sé cómo funciona eso. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que no nos convienen y vivimos cometiendo los mismos errores una y otra vez? Hombres que saben que ver pornografía no les hace bien y siempre viven con la pornografía debajo de su tienda. ¿Cuántos problemas me he dado cuenta que ha generado eso? En matrimonios, en familias. Tantas cosas que nosotros vemos en nuestro diario vivir y pensamos que son inofensivas, pero son peligrosas. Por ejemplo, a Sansón le parecía divertido. A Sansón le parecía divertido jugar con Dalila. Ay, qué bonito, ay, qué rico me siento aquí en las rodillas de Dalila. Ay, Dalila, hágame unos colochos aquí. ¿A cuánto le gusta que le toquen el cabello? A mí me gusta que me toquen el cabello. A mi esposa no. Eso es falta grave. No me toque el cabello, me dice. Pero si a mí me tocan el cabello, yo me duermo. Y a ese Sansón seguro le tocaban el cabello y se quedaba dormido ahí. Pero a él le gustaba jugar con Dalila. Le decía: te voy a hacer una adivinanza y te voy a hacer otra. Ja, ja, ja. Con el pecado no se puede jugar. Porque tarde que temprano, aquello con lo que se está jugando te puede matar. Por lo menos hubiera dicho au, ouch. Yo me imagino que Acán, cuando Acán vio todos esos tesoros, yo me imagino que cuando Acán vio ese manto babilónico, dice: ese me va a quedar muy bien. Escuche bien. Yo me imagino que él tuvo un tiempo para hacerse algunas preguntas. ¿No cree usted? Yo sí creo que él tuvo tiempo para hacer una pregunta. ¿Y sabe qué? Acán dijo: de por sí nadie lo va a saber. En la iglesia nadie sabe lo que yo hago. Ay, ay, ay. Yo sirvo en la iglesia, el pastor no sabe lo que yo hago, pero yo sirvo en la iglesia. ¿En dónde está eso? Debajo de la... Él dijo: si yo tomo eso, nadie lo va a saber. ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Ah? De todas formas, nadie va a extrañar eso. Nadie se va a dar cuenta que eso hace falta ahí. Hay gente que dice: ¿para qué voy a dar diezmos y ofrendas? A Dios no le hace falta. Mejor me los dejo yo. Silencio. Qué bueno ese sonido de piano que pusiste. Me gusta, me ministra. Hay gente que no sabe que cuando se deja cosas de Dios, está ocultando eso, y Dios sabe si tú estás en legalidad o no estás en legalidad, y eso se llama pecado. ¿Sabes cómo se llama? Codicia. Cuando uno codicia lo que no es de uno. No, qué seriedad. Pastor, es que por si Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Para qué ocupan lo que yo gano? ¿Para qué ocupa? Es un principio. Dios lo puso ahí para bendecirte. Dios lo puso ahí para protegerte.
Dios lo puso para ponerle un alto al devorador, para decirle al que te quiere que robar no le puedes robar porque hay legalidad en ello, en ella. Denle un aplauso a Dios si usted me entiende lo que le estoy diciendo. De todos modos, con lo que yo hago no le hago daño a nadie. Lo que yo estoy haciendo no le hace nadie daño. ¿Qué trabalengua de mí? Producción, hay que borrar eso. ¿Sabe por qué yo hago eso, pastor? ¿Sabe por qué? Porque me lo merezco. Yo recuerdo una vez que una jovencita me llamó por teléfono, porque mi esposa y yo en el programa de radio damos el número al aire, y me llamó una jovencita diciendo: pastor, yo quiero que usted ore por mí. Digo: claro, hija, ¿por qué quiere que ore? Es por un vecino. Por un vecino, gloria a Dios. Es que me gusta mucho. Le gusta mucho, y esto está bien, no hay problema. El único problema, solo tiene un defecto: es casado, pastor. No, en serio, no le estoy hablando mentira. Está como la canción de aquella salmista que dijo: solo tienes un defecto, eres un hombre casado. Así muchas veces las personas piensan: es que yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Eso dijo Acán: eso tiene que ser mío. Hay gente que dice: esto yo me lo gané, yo luché por esto, pastor, ahora no lo voy a soltar. Muy bien. Si Dios te dice que no lo sueltes, no lo sueltes. Pero si Dios te dice que lo sueltas, suéltalo, porque Dios va a bendecirte a través de tu obediencia. ¿Alguien está conmigo? La Biblia dice: ¿podrá el hombre robarle a Dios? ¿Podrá el hombre ocultarse de Dios? No. Malaquías 3:8, mírelo aquí. Nada más lo quiero poner por referencia, porque nadie se sienta aludido, ni piense que le voy a decir que dé nada. Solo en materia de enseñanza en esta mañana. ¿Acaso puede el ser humano robar a Dios? Mire, pregunta. Pues ustedes le dice al pueblo de Israel: me habéis robado, y todavía preguntan: ¿en qué habéis robado? ¿En los qué? Y en las ofrendas. La nación entera me está robando, y por eso cae una. ¿Cuánta gente conozco yo arruinada, pero no entienden esto? Porque creen que tienen eso escondido debajo de la tienda, que nadie lo sabe, pero sus resultados hablan de lo que están haciendo. ¿Está escuchando? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere respondernos, pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la manera de Dios y no de acuerdo a nuestra manera de vivir. ¿Amén? ¿Alguien está conmigo? Ahora, yo hoy vengo a decirle a todos los que están aquí, y esta palabra primero me confrontó a mí: Dios está viendo tu tienda hoy. Hoy el escáner de Dios está pasando por esta iglesia, porque yo sé una cosa que dice la Escritura: si se humilla mi pueblo y se arrepiente de todos sus, yo descenderé, o iré desde el cielo y descenderé y sanaré su tierra. Si queremos avivamiento, no puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. Denle un aplauso a Dios, denle un aplauso a Dios. David llegó a esta conclusión, y termino, Salmo 32. Y por cierto, esto es una serie de 2. El martes se va a poner buenísimo. Venga el martes. Hay algunos que casi nunca los veo los martes, espero que sea por trabajo, pero haga una buena conducta de venir a la iglesia. Eso también agrada a Dios. Dice David: todos los días que seguía, porque voy a decirte algo, orar todos los días, creer que ser espirituales es orar todos los días, pero no cambiar lo que hacemos, no genera nada. Yo conozco a muchos que oran mucho, pero siguen siendo un problema en su familia. Sus esposas están cansados de su mal genio. Sus esposas están cansadas de la falta de honra, o viceversa. Pero podemos orar todos los días. David oraba todos los días, mírenlo.
¿No dice ahí la escritura que oraba todos los días? Mire, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, más bien me debilitaba más. Porque Dios lo que quiere es que usted ore menos y confiese más lo que hace malo. ¿Alguien está conmigo? Dios necesita más obediencia. En Malaquías dice: Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y esto me confrontó tanto, porque Dios me decía: puedes tener una vida de oración perfecta, un récord de muchas horas, pero si no quitas lo que está debajo de tu tienda, entonces no puedo bendecirte, no te puedo dar conquista, entonces no vas a ver mi gloria, entonces no vas a ver avivamiento, entonces no vas a ver la tierra prometida. Dios me habló fuerte hoy. Porque el problema del hombre es que cree que se puede esconder delante de Dios. Y yo siempre he dicho que Dios tiene una cámara que no deja grabar ni de día ni de noche. Todos los días, desde que te levantas y hasta que te acuestas, Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Dios sabe lo que usted ve cuando está solo en la oficina. Dios sabe lo que usted habla. Hay algunos que tienen un idioma en la iglesia y allá afuera tienen otro idioma. Y perdón que se lo diga, pero a mí me da pena cuando yo voy y hablo con algunos de mis hijos que tienen una jerga que no es de un cristiano. Lo primero que yo modifiqué fue mi manera de hablar. Y no es religiosa, no es que tengo que decirle: hola hermano, descendiente de Abraham, hijo del Altísimo, varón de Dios, excelentísimo, me decía un pastor a mí. No es eso, es hablar correcto. Porque entonces dice el Señor: ¿qué diferencia tienen las tinieblas de la luz? ¿O es que tienes que hablar igual que ellos para estar amigo de ellos y ganártelo así? Yo no necesito hablar como ellos para ganármelo. Yo les hablo del amor de Dios, hablo de la presencia de Dios, hablo de la obra de Cristo en mi vida, y tramando y termino cautivándolos y atrayéndolos a los pies del Maestro. ¿Hay alguien que está aquí todavía que le pueda dar un aplauso a Dios? Tenemos que cambiar, diga conmigo, tenemos que cambiar. Y mira aquí David: todos los días que sigo orando sin confesar mis pecados, más bien me debilito cada vez más. Dios mío, ¿tú hacías mi vida cada día más? Yo corregiría aquí: Dios no le hace la vida imposible a nadie, el pecado te hace la vida imposible. Dios no le puede hacer la vida imposible a nadie, porque Dios es amor. Porque Dios, escúcheme bien, es paciente. Porque Dios es justo. Porque Dios ama incondicional. Pero el pecado es nuestro pésimo y peor enemigo. Cuando hay pecado en nuestra vida, todo se pone pies arriba. Llegué a ser como tierra que se seca en. Mira cómo se sentía David. Ahora, si uno viene aquí a la iglesia y se hace una retroinspección y usted está pecando y no se siente mal, preocúpese. Ahí sí yo le digo que ya estás en un nivel muy difícil, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos contrista y nos lleva de vuelta al Padre y nos enseña que algo hicimos mal. Esa palabra que dije en la mañana cuando me majé el dedo con el martillo, esos pensamientos que pasaron ahí, de pronto sacó la cabeza, vio más de lo que debía ver, pensó más. Todas esas cosas Dios las conoce de usted y de mí, pero nosotros tenemos que vivir todos los días. ¿Cuándo? Sacando debajo de la tienda, todo aquello que estropea nuestra relación con Dios. Porque yo quiero decirle que usted es una tienda. Esto que usted ve aquí, este altar, es el diseño del hombre: lugar santísimo, lugar santo y atrios. Usted y yo somos tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Somos como esa tienda en donde la presencia de Dios ama habitar, ama estar en medio de nosotros. La Biblia dice que Pablo dice que usted y yo somos el templo, esa tienda o esa carpa donde la gloria de Dios ahora desciende. Hay una única razón por la cual la gloria de Dios no se manifiesta: es cuando hay cosas escondidas debajo de la carpa o de la tienda. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces dice David, respuesta: ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer para que la presencia de Dios vuelva a mi familia? ¿Qué tengo que hacer para que la gloria de Dios visite mis hijos? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para que el negocio cambie? ¿Qué tengo que hacer, pastor, para que mis relaciones interpersonales con otros mejoren? ¿Qué tengo que hacer para que mi esposa empiece a confiar en mí y creer en mí? Aquí está en la segunda parte. Entonces decidí que ¿cuántos pecados? Todos mis pecados. No escondí.
ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor. Y mire la respuesta de Dios: y tú perdonaste todas mis culpas. La Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Entonces un mensaje de esto no es para irse de la iglesia, es para quedarse en la iglesia, porque es el único lugar donde el Señor te va a restaurar, a levantar y a perdonar cada vez que levantes tu mirada al cielo. Dale un aplauso al Señor, vamos, dale un aplauso al Señor. Voy a terminar con una historia. Me gustan las historias, el martes tengo otras. Yo no sé cuántos han oído hablar de Alejandro Magno, gran conquistador. Alejandro Magno posiblemente es el genio militar más grandioso que usted haya escuchado hablar. A través de las páginas de la historia se registra que no hubo otro como Alejandro Magno, no hubo otro. Escuche bien, antes de los 35 años ya había conquistado casi todo el mundo. ¿Cuántos años? Casi todo el mundo. Sin embargo, Alejandro Magno murió como un borracho. ¿Alguien me escuchó? Conquistador, un gran pensador, un gran artífice de las victorias. Pero él, a pesar de poder conquistar todo el mundo, Alejandro no pudo vencer su propio enemigo, que era su propio yo. Y terminó muriendo como un alcohólico. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia, pastor? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder mi viña. Las cosas pequeñas que a veces escondemos debajo de la tienda son las que nos están echando a perder nuestros mejores momentos con Dios. Póngase de pie porque está muy serio. Mejor nos vamos a almorzar. De todos modos, los que estamos en ayunos, todos estamos pensando en el almuerzo ya. ¿Por qué te traje este mensaje? Porque de pronto hay una área de tu vida que no has podido vencer. ¿Está mal eso? No, no está mal. No está mal. Todos tenemos gigantes, todos. Yo soy el primero. Pero Pablo decía, pero no me dejaré vencer por ninguna. Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo hermoso de la iglesia? Que nos cambia la perspectiva de lo que estamos haciendo y nos enseña que en Dios siempre hay esperanza, que en Dios siempre hay un camino, que aunque pareciera que todo está perdido, Él siempre abrirá caminos cuando pensemos que hemos llegado al final. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos un minuto y usted piense, ¿qué has estado escondiendo debajo de tu tienda? Quizás hay cosas que tu esposa no sabe que tú estás haciendo, y mejor que no las sepa, hijo, porque si se da cuenta probablemente se terminaría tu matrimonio. Pero hoy estás aquí y le puedes decir al Señor, Señor, ahí en tu secreto con Dios, Señor, hoy quiero confesarte lo que he estado escondiendo debajo de la tienda. Quizás eres empresario, eres empresaria, y quizás estás haciendo cosas incorrectas con impuestos. Estás jugando con el 13% que no es tuyo, es del gobierno. Déjame decirte que aunque nadie lo sepa, eso que tienes debajo de la tienda no te va a dejar prosperar, no te va a dejar dormir en paz. Mañana te podrían quitar todo por no hacer lo correcto. ¿Cuántas cosas sabemos que ese carácter que usted dice, es que yo nací así, pastor, mi apellido es Torres y los Torres somos muy bravos? Pero no te das cuenta que estás dañando a las personas que amas. Y ya tus hijos te tienen miedo, te tienen horror. Cuando entras por la puerta de tu casa, tus hijos tienen miedo de verte. Tu esposa se quiere esconder de ti porque ese mal genio, ese carácter, esas palabras que salen de tu boca, en vez de construir, solo destruyen. Hoy es un día para decirle al Señor, Señor, yo quiero sacar esto que está abajo en mi tienda. Yo necesito que me ayudes a cambiar. Y Dios dice, el día que lo confesaste, yo te voy a dar la victoria. El día que te apartaste, yo te voy a hacer un vencedor de esa área. ¿Cuántas cosas podríamos tener? Aquí podríamos pasar una semana enumerando cosas. La mentira. Pastor, es que yo de vez en cuando me suelto una mentirilla blanca. Usted sabe que la mentira no tiene color. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el que miente es hijo de Satanás, porque él miente desde el principio. Entonces no podemos tolerar la mentira, no podemos verlo como algo fácil, como algo sencillo. No podemos acostumbrarnos a la mentira, porque la mentira es abominación delante de Dios.
Cosas pequeñas, zorras pequeñas que echan a perder nuestra relación con Dios. Hoy vinimos a cazar zorras. Hoy vinimos a sacar lingotes de oro. Hoy vinimos a sacar los mantos babilónicos. Hoy vinimos a sacar todo aquello que ha estado metido debajo de la tienda y que solo Dios conoce, y que está aquí dispuesto a ayudarte a sacar esas cosas de tu vida para que nunca más te vuelvan a afectar.